La campanya de la clòxina, cultivada en les aigües transparents del Port de València, ha permès obtindre enguany més d'1 milió de quilos d'esta delícia tan preada a València. La clòxina comienza la producción en el mes de finales del mes de septiembre y el mes de octubre, principios, cuando se hace la plantada del crianzó. Entonces esto se pasa en cuerdas pequeñas y luego aproximadamente esto va creciendo con el agua, porque lo que hace la clòxina es un filtraje de los nutrientes que tiene el agua. Es muy importante aquí en el puerto de Valencia porque la salinidad es lo que un poco diferencia del resto de la misma especie producida en otros sitios. Luego, aproximadamente en el mes de enero y febrero se tienen que volver a trabajar las cuerdas, porque esa cría que en su día se plantó ha vuelto a sembrar más cría en soya sola, con lo cual hay que preparar las cuerdas otra vez, duplicarlas o triplicarlas en función de cómo esté crecida, y se vuelven a plantar. La producció d'enguany ha sigut quasi un 20% inferior a la de l'any passat per la caiguda de la demanda de l'hostaleria a causa de la pandèmia i per l'augment del calor a l'agost, que ha provocat l'avançament de la fi de la temporada. Empiezan a abrir porque luego en el mes de agosto cada año es más complicado en función de la temperatura que tiene en las aguas, porque cuando acogen una temperatura superior a 28 grados, la clòxina se muere. Entonces hay que procurar tener antes y si se puede, pues acabar antes. Y si el agua lo permite, pues bueno, se prolonga sin ningún problema. La qualitat de l'aigua facilita el sabor característic de la clòxina valenciana, que passa per un procés controlat. Luego de que son extraídas de aquí del puerto, la clòxina se transporta hacia la depuradora, en donde tienen que ser depuradas una cantidad de horas para luego ser distribuïdes a los puntos de venta. Entre setembre i octubre, els clòxiners valencians reprenen l'activitat a les aigües del port. És el moment de plantar el criançó, la cria que anirà cresquent fins a arribar al tamany típic de la clòxina valenciana. Un any més s'inicia una nova temporada d'este tresor gastronòmic, una activitat que també permet al Port de València mostrar la seva satisfacció per la qualitat de les seues aigües abrigades.